Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, compartiendo este espacio dedicado a las historias que nos inspiran y nos tocan el alma. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel internacional, Demet Özdemir. Muchos de ustedes la conocen y la adoran por sus inolvidables papeles en series que se han convertido en verdaderos fenómenos, robándose el corazón de millones de espectadores con su talento, carisma y una belleza que deslumbra en cada fotograma. Pero hoy, vamos a ir mucho más allá de los sets de rodaje y los guiones. Vamos a explorar una faceta de su vida que es infinitamente más tierna, personal y, si me permiten decirlo, profundamente conmovedora. Prepárense porque vamos a descubrir juntos por qué Demet Özdemir se ha enternecido hasta las lágrimas al hablar de su bebé. Sí, han oído bien, su bebé. Y no se preocupen si todavía no saben a qué nos referimos exactamente o si hay algún detalle que se nos escape, porque vamos a desgranar todos los pormenores, las emociones y las reflexiones que rodearon este momento tan íntimo y público a la vez. Este vídeo, les aseguro, les va a emocionar tanto como a nosotros. Así que si aún no forman parte de esta hermosa comunidad que crece día a día, les invito de corazón, con toda la sinceridad, a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por aquí, y no olviden activar la campanita para que estén al tanto de cada novedad, cada historia que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. La noticia de que Demet Özdemir iba a ser madre, o más bien, que estaba esperando un bebé, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas que más ha resonado y se ha comentado en el vibrante y a menudo efervescente mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, esta alegría se ha extendido como la pólvora entre sus miles y miles de fans repartidos por todos los rincones del globo. Ustedes saben que en este canal seguimos de cerca cada paso importante en la vida de las personalidades que admiramos, y cuando se trata de algo tan monumental, tan transformador y tan especial como la llegada de un nuevo miembro a la familia, la emoción se multiplica exponencialmente. Lo que ha sucedido recientemente y que ha generado esta ola de ternura y empatía, es que Demet ha compartido unas declaraciones que han tocado la fibra sensible de muchísimas personas. No se trata simplemente de la alegría obvia y esperada de la maternidad, sino de una profundidad emocional, una resonancia que va mucho más allá de lo superficial, que ha dejado a todos reflexionando. Ha sido en un evento público uno de esos momentos en los que uno espera que la conversación gire en torno a sus próximos proyectos cinematográficos o televisivos, quizás alguna primicia sobre su estilo o sus elecciones de moda, pero para la sorpresa de todos los presentes, y posteriormente de sus seguidores, los flashes de las cámaras captaron a una Demet completamente conmovida, vulnerable y genuina. Imaginen la escena por un momento, el despliegue de luces, las cámaras de televisión parpadeando sin cesar, los micrófonos extendidos, y en medio de todo ese bullicio expectante y a la vez un tanto caótico, una pregunta sencilla, directa, pero que tuvo el poder de desencadenar una cascada de emociones contenidas. Alguien del público o de la prensa le preguntó, de manera directa pero respetuosa, sobre sus sentimientos respecto a la próxima e inminente llegada de su bebé. Y ahí fue cuando sucedió. Los ojos de Demet, usualmente chispeantes y llenos de vida, se llenaron de una luz especial, una luminosidad que emanaba de lo más profundo de su ser. Era una mezcla indescriptible de ternura infinita, de gratitud inmensa por este regalo de la vida, y una profunda sensación de amor puro que a simple vista, apenas podía contener dentro de sí. Su voz, habitualmente firme, segura y cautivadora en todas las entrevistas que ha concedido, se volvió suave, casi un susurro delicado, cargada de una emoción palpable que resonaba en el ambiente. Ella comenzó hablando de la magnitud de la experiencia. Expresó con una sinceridad abrumadora, que todavía no podía creer del todo que en poco tiempo tendría en sus brazos a un ser humano a quien amaría incondicionalmente, una pequeña vida que dependería completamente de ella para todo. Sus palabras transmitían una fascinante mezcla de asombro ante lo desconocido y una humildad conmovedora que la hacía aún más cercana. Es algo que te cambia la perspectiva de absolutamente todo, confesó, con una leve sonrisa que luchaba por disimular las lágrimas que comenzaban a asomar tímidamente en las comisuras de sus ojos. Te das cuenta de la verdadera maravilla de la vida, de la fragilidad y la fuerza que coexisten de una manera tan perfecta en este proceso tan natural y a la vez extraordinario. Y aquí viene lo más intrigante, lo que realmente nos invitó a profundizar y a querer compartir esta historia con ustedes. Demet no se refirió a su bebé en un sentido genérico, algo común en estas circunstancias. Ella mencionó, y este es un detalle que nos ha hecho investigar, reflexionar y pensar mucho, que se refería a un bebé especial.
¿A qué se referiría exactamente con esa denominación tan particular? ¿Acaso se trataba de un embarazo que ha tenido alguna complicación, que ha sido considerado de riesgo? Quizás un bebé que ha sido muy deseado tras un largo y quizás arduo proceso de búsqueda. Las especulaciones, como era de esperar, han sido muchas y muy variadas en las redes sociales y en los foros de discusión. Pero nosotros, en este canal, queremos ir siempre un poco más allá de lo superficial, de lo obvio. Parece ser que este bebé especial tiene un significado mucho más profundo para ella, un eco personal que resuena con una intensidad particular. Ella continuó explicando con una elocuencia que la caracteriza, que la maternidad no es simplemente asumir un nuevo rol o una nueva etapa en la vida, sino que es una transformación completa, un antes y un después en el ser. Habló de cómo esta espera, este periodo de gestación, la ha hecho mucho más consciente de sí misma, de sus propias fortalezas y de sus miedos, y de la inmensa responsabilidad que implica traer una nueva vida al mundo, una vida que en sus primeras etapas no tiene voz propia para expresar sus necesidades. He aprendido tanto en tan poco tiempo, dijo con esa voz cargada de una emoción que te llega al alma. He aprendido a confiar en mi instinto, en esa voz interior que a veces ignoramos, a valorar cada pequeño movimiento, cada patadita que siento dentro de mí. Son conversaciones silenciosas que solo una madre puede entender, una conexión que trasciende el lenguaje verbal. Lo que hizo que la emoción fuera aún más evidente, casi palpable en el ambiente, fue cuando habló de la conexión que ya siente, de manera intrínseca, con su futuro hijo. No se trata solo de un vínculo biológico, de lazos de sangre que la unen a él o a ella, sino de un lazo espiritual, una conexión del alma que, según sus palabras, se ha ido forjando, tejiendo, desde el primer instante en que supo de su existencia. Sus manos se posaron instintivamente sobre su vientre, un gesto natural y tierno, y una sonrisa radiante, de esas que iluminan todo el rostro, se dibujó en su cara. Es el milagro más grande que he experimentado en toda mi vida, afirmó, y en ese momento, es muy probable que muchas de las personas presentes en el evento, tanto colegas como periodistas y fans, no pudieron evitar emocionarse también, contagiados por esa ola de sentimientos puros. Pero hay un detalle adicional que ha captado nuestra atención de manera muy especial y que creemos que es absolutamente clave para entender la profundidad y la sinceridad de sus palabras. Demet Özdemir siempre ha sido una figura pública increíblemente conectada con sus fans, una artista que no teme mostrar su lado más humano. Y en esta ocasión, demostrando una valentía y una autenticidad admirables, no dudó en compartir su vulnerabilidad. En un mundo, especialmente el de la fama, donde a menudo se proyecta una imagen de perfección inalcanzable, de control absoluto, ver a una estrella de su calibre, a alguien con tanta exposición pública, tan genuinamente emotiva, reflexiva y honesta es, sinceramente, refrescante y profundamente humano. Es una bofetada a esa necesidad de parecer siempre perfectos. Ella hizo una pausa, respiró hondo como para tomar fuerzas, y compartió una anécdota muy personal, un recuerdo íntimo. Habló de cómo al principio de su embarazo, la idea de la maternidad le generaba una compleja mezcla de ilusión desbordante y al mismo tiempo, un cierto temor, una aprensión ante lo desconocido. «Es normal, ¿verdad?», preguntó a los periodistas, con una sonrisa que denotaba empatía y buscaba crear un vínculo, una conexión con ellos. «Es un camino totalmente desconocido, y aunque estoy rodeada de muchísimo amor y apoyo de mi pareja, mi familia, mis amigos, siempre hay un pequeño rincón de duda que se instala en tu mente». Sin embargo, añadió con convicción, fue la propia presencia del bebé, esa vida que crecía y se desarrollaba día a día dentro de ella, la que disipó esas dudas y las transformó gradualmente en una fe inquebrantable, en una confianza absoluta en el proceso. Cuando siento sus movimientos, cuando me doy cuenta de que está ahí, perfectamente formado, creciendo sano y fuerte en mi interior, es una sensación que, créanme, no se puede describir con palabras, explicó con la voz quebrándose ligeramente por la emoción. Es como si mi cuerpo y mi alma, por fin, se hubieran alineado de una manera perfecta para recibirlo, para acogerlo. Es una bendición tan grande que me llena de una gratitud infinita, que me sobrepasa. Y aquí es donde llegamos a la parte que sinceramente a nosotros nos ha hecho reflexionar mucho, nos ha invitado a pensar en la profundidad de las conexiones humanas. Demet mencionó la importancia vital del amor y el apoyo que está recibiendo en esta etapa tan crucial de su vida. Si bien agradeció de manera muy especial a su pareja y a su círculo familiar más cercano, también hizo un hincapié muy significativo en el apoyo de sus seguidores, de su inmensa base de fans. Ustedes, mis fans, también forman parte de esta alegría, de este momento tan especial, les dijo visiblemente emocionada, mirando directamente a las cámaras.
Sus mensajes de amor, sus buenos deseos, sus oraciones, todo eso me llega y me da una fuerza increíble para seguir adelante. Sentir su cariño es como un abrazo gigante y cálido para mí y para mi bebé. Esta conexión tan genuina que ella siente y expresa con su audiencia es realmente admirable. Demuestra que a pesar de su enorme fama, de su estatus de estrella internacional, sigue siendo una persona cercana, accesible y profundamente consciente de quiénes son las personas que la apoyan y la admiran. Es como si estuviera compartiendo esta etapa tan importante y vulnerable de su vida con todos nosotros, invitándonos a ser testigos y partícipes de este viaje, y eso es algo que personalmente valoro muchísimo y creo que es digno de admiración. Hemos investigado un poco más, intentando desentrañar qué podría haber detrás de esa particular etiqueta de bebé especial. Si bien Demet es una mujer muy privada en ciertos aspectos de su vida personal, algunas fuentes cercanas y publicaciones en medios especializados sugieren que el embarazo ha sido, efectivamente, muy deseado, un sueño anhelado por mucho tiempo, y que ha habido ciertos desafíos en el camino que han hecho que esta llegada sea aún más preciada. Esto, por supuesto, solo añade una capa más de significado a su profunda emoción y a la gratitud que expresa. La llegada de este bebé no es solo un acontecimiento feliz y deseado, sino la culminación de un viaje, de un anhelo que se hace realidad de la manera más esperada y por ende, más preciada y valiosa para ella. Además, es fundamental recordar y destacar que Demet Özdemir siempre ha sido una firme defensora de la salud y el bienestar, tanto físico como mental. Es muy posible que su enfoque en la maternidad también sea una oportunidad para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud durante el embarazo, de celebrar la vida en todas sus maravillosas formas y de desmitificar ciertos tabúes que aún rodean a la gestación y la crianza. La manera en que describió la sensación de sentir las pataditas y los movimientos de su bebé fue particularmente conmovedora. Relató cómo en medio de un día de rodaje agitado o de compromisos profesionales, una pequeña y sutil patadita le recordaba la presencia constante de esta nueva vida que crecía en su interior, y cómo eso la hacía detenerse, respirar profundamente y conectar consigo misma y con el milagro que llevaba dentro, un recordatorio vivo y palpitante de su maternidad. Es un recordatorio constante y tierno de que no estoy sola en este viaje, de que hay un ser humano que depende completamente de mí y que me ama, o me amará, de una manera que aún no puedo comprender del todo, una conexión que va más allá de la razón, confesó con una dulzura conmovedora. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, en esas expresiones de emoción pura y sin filtros, donde vemos la verdadera esencia de Demet Özdemir. No es solo la actriz talentosa y carismática que admiramos en la pantalla, brillando en cada personaje que interpreta, sino una mujer sensible, fuerte, resiliente y profundamente humana, que está a punto de embarcarse en una de las aventuras más increíbles y transformadoras de la vida. Sus lágrimas no eran de tristeza ni de dolor, sino de una felicidad tan pura, tan abrumadora y tan profunda que simplemente desbordaba, que no podía ser contenida. La forma en que sus ojos brillaban al hablar del futuro, de los primeros pasos de su bebé, de sus primeras risas, de las pequeñas cosas que componen la crianza, era absolutamente contagiosa. Se notaba la ilusión genuina, la expectativa vibrante por todo lo que está por venir, por las experiencias que la vida le tiene preparadas. Y nosotros, como espectadores atentos y admiradores sinceros, nos contagiamos de esa emoción, la compartimos con ella, deseándole lo mejor en esta nueva y maravillosa etapa. En resumen, la conmovedora aparición de Demet Özdemir al hablar de su bebé especial, nos ha revelado una faceta aún más profunda y hermosa de su personalidad. No es solo la alegría anticipada de la maternidad, sino una experiencia transformadora que la ha llenado de gratitud inmensa, de asombro ante la vida y de un amor incondicional que parece no tener límites. Sus palabras nos recuerdan la maravilla intrínseca de la vida, la fuerza poderosa de la conexión humana y la importancia invaluable de compartir nuestros momentos más preciados, aquellos que realmente definen quiénes somos y que valoramos. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir este momento tan especial y emotivo con todos ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el lado más tierno y humano de Demet Özdemir tanto como yo lo he hecho. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha conmovido también esta historia? ¿Qué es lo que más les emociona o les hace reflexionar sobre la maternidad y la paternidad? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que nos encanta leerlos, interactuar con todos ustedes y generar un debate enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón y les ha parecido inspirador, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y si aún no lo han hecho,
Suscríbanse al canal para seguir descubriendo historias fascinantes, momentos que nos unen y contenido que les hará sentir y pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta hermosa conversación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más emociones. Hasta pronto.